Buenos días. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de propiedades de los logaritmos. Como toda operación matemática, entonces el logaritmo también tiene propiedades y en esta clase vamos a conocer cuáles son esas propiedades. Empezamos con la primera propiedad de los logaritmos, que es logaritmo de un producto. ¿Qué significa logaritmo de un producto? ¿Cuál es la regla para resolver el logaritmo de un producto? Bueno, el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores formados en la misma base. Es decir, si yo tengo un logaritmo de base A y multiplico x por y, me dice la propiedad del logaritmo de un producto que esto que está como producto pasa como una suma, siempre y cuando tenga la misma base. Por lo tanto, va a ser logaritmo base A de x más logaritmo de base A de y. Por lo tanto, acá tenemos como un producto, sin embargo pasa como una suma. Tengo una aplicación, me dice acá logaritmo de base 2. Y tengo el producto en un paréntesis, 32 por 8. ¿Cómo puedo expresar este logaritmo? Puedo expresar en forma de suma. Por lo tanto, va a quedar logaritmo base 2 de 32 más logaritmo de base 2 de 8. ¿Qué hago con este 32 y el 8? Recuerden que la base es 2. Por lo tanto, yo en un cálculo auxiliar debo descomponer 32 y 8. Entonces, al descomponer 32 con 8, siempre con base 2. Empezamos con el 8, que es el menor, dividido 2, me va a dar 4, a 2, 2, 2, 1. Por lo tanto, tengo 2 al cubo. 32, empezamos con 2, 16 con 2, 8 con 2, 4 con 2, 2 con 2 y acá me da 1. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 2 exponente 5. ¿Cómo voy a seguir acá la operación? Logaritmo base 2. Entonces, en vez de poner 32, voy a poner 2 a la quinta más logaritmo base 2 de 2 exponente 3. ¿Y qué hacemos? Recuerden que es una suma, entonces va a ser el exponente más el otro exponente. 5 más 3 es igual a 8. Y tenemos ahí el resultado. Vamos a hacer otro. Por ejemplo, tengo acá el número 5. Permiso, voy a dar la vuelta. Tengo acá logaritmo base 4. ¿De cuánto? 64 por 16 por 1024 por 256. ¿Cómo puedo expresar esto? Puedo expresar de la siguiente forma. Logaritmo base 4 de 64 más logaritmo base 4 de 16 más logaritmo base 4 de 1024 más logaritmo base 4 de 256. Todo lo que es un producto convertimos en una suma. Entonces hago mi cálculo auxiliar. Voy a descomponer 64, voy a descomponer 16, voy a descomponer 1024 y voy a descomponer 256. Muy bien. Ahora, ¿con qué base tengo que descomponer? Me dice mi logaritmo que es de base 4. Entonces tengo que dividir todo con 4. 64 dividido 4. Uso la calculadora. Me va a dar 16.
A 4 me va a dar 4, 4, 1. Tengo 4 elevado al cubo. 16, empiezo con 4, no con 2, porque acá el logaritmo me dice que es de base 4. Me va a quedar 4, 4, 1. 4 exponente 2. 1024, arranco con 4. 1024 dividido 4 me va a dar 256. A 4 me va a dar 64. Nuevamente a 4 me va a dar 16. A 4, 4 y 4, 1. ¿Cuántas veces se repitió? 1, 2, 3, 4, 5. Sería 4 a la quinta. 256, arrancamos con 4. 256 dividido 4 me va a dar 64. Dividido 4 me va a dar 16. Dividido 4 me va a dar 4, 4, 1. Tengo 4 a la cuarta. ¿Cómo voy a expresar este logaritmo? Voy a expresar de la siguiente forma. Logaritmo de base 4. Acá es igual a 4 al cubo más 4 al cuadrado más 4 a la quinta más 4 a la cuarta. Fíjense que todos los logaritmos tienen base 4. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es sumar los exponentes. Acá 3 más 2 son 5, más 5 me da 10 y más 4 me va a dar 14. Por lo tanto, la respuesta es 14. Muy bien. Hasta aquí entonces estamos viendo logaritmo de un producto. ¿Cuál es la otra propiedad? Logaritmo de un cociente. Bueno, ¿qué queremos decir con logaritmo de un cociente? Bueno, el logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador tomados en la misma base. Es decir, se cumple esta regla. Logaritmo de base A de x dividido y. Acá tenemos una división, es decir, un cociente. ¿Cómo se debe expresar? Debe ser logaritmo de la misma base menos logaritmo de la misma base del otro logaritmo. Muy bien. Va a ser el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Tenemos un ejemplo. Logaritmo de base 5 de 3125 dividido 25. Tengo acá el cociente, el numerador y el denominador. ¿Cómo voy a expresar? Logaritmo de base 5 de 3125 menos logaritmo base 5 de 25. ¿Qué tengo que hacer con estos dos números? Voy a descomponer en sus factores primos. Pero la base me dice que es 5, entonces tengo que descomponer de a 5. Empezamos con el más pequeño, que es 25, de a 5, 5, 5, 1. Sería 5 al cuadrado. 3125 empiezo con 5. Dividido 5 me va a dar 625. Dividido 5 me va a dar 125. Dividido 5 me va a dar 25. Dividido 5 me va a dar 5. A 5, 1. Está ahora mismo pasando la vendedora de chipa. Me encantaría comer, pero ahora estoy en clase. Bueno, ahora tengo, ¿cuántas veces se repitió? 1, 2, 3, 4, 5. Sería 5 elevado a la quinta potencia. ¿Cómo voy a representar esto? Entonces voy a poner 5 a la quinta menos 5 al cuadrado. Como las bases son iguales, ¿qué hacemos con los exponentes? Restamos los exponentes. 5 menos 2 me va a dar 3. Por lo tanto, la respuesta es 3. Vamos a tratar de hacer otro logaritmo con otra base. Por ejemplo, logaritmo de base 6 de 1296
sobre 216. ¿Cómo expresamos? Logaritmo de base 6 de 1296 menos logaritmo de base 6 de 216. ¿Qué hacemos con 1296 y 216? Voy a descomponer en sus factores primos, pero la base me dice que es de 6. Entonces tengo que ir descomponiendo de a 6. Entonces 216 dividido 6 es igual a 36. Dividido 6 me va a dar 6. A 6 me va a dar 1. Sería 6 exponente 3. 1296. Empiezo con 6. 1296 dividido 6 me va a dar 216. A 6, 36. A 6, 6. Y a 6, 1. 1, 2, 3, 4. Sería 6 a la cuarta. Ya tengo entonces acá, ¿cómo voy a expresar? Va a ser 6 a la cuarta menos 6 al cubo. ¿Qué hacemos con esto? 4 menos 3 me va a dar 1. La respuesta entonces va a ser 1. Muy bien. Hasta aquí entonces estamos viendo logaritmo de un producto, logaritmo de un cociente. ¿Cuáles son las otras propiedades? La otra propiedad sería logaritmo de una potencia. Entonces acá escribo de una potencia. ¿Qué significa logaritmo de una potencia y cuál es la regla? El logaritmo de una potencia es igual al producto del exponente por el logaritmo de la base de la potencia. Es decir, se debe cumplir esta regla. Logaritmo de una base es igual en base Bn. Acá tengo la potencia sería n. ¿Qué me dice la regla? La regla me dice que esta potencia va a pasar como exponente. N logaritmo de base A por V. Vamos a ver cómo se cumple a través de un ejemplo. Tengo acá logaritmo de base 2 de 16 elevado al cubo. Si aplico la regla, acá la potencia es 3, o sea que la n vale 3. Fíjese que la n pasa como exponente, en este caso como coeficiente, perdón. Entonces va a quedar 3 logaritmo de base 2 por 16. ¿Qué hago con 16? 16 debo descomponer en sus factores primos, como todo lo que estamos haciendo. La base es 2, por lo tanto debe ser entre 2. 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1. Tengo 2 a la cuarta. ¿Cómo puedo expresar esto? Logaritmo base 2, 3 logaritmo base 2. En vez de poner 16, pongo 2 a la cuarta. ¿Y qué hacemos? Va a ser el coeficiente multiplicado acá por el exponente, y en este caso va a ser este por este y me va a dar 12. Hacemos otro logaritmo. Tenemos acá logaritmo base 4 de 16 a la quinta. Muy bien. Aplico la regla. Donde dice la n acá vale 5, entonces va a pasar como coeficiente. Entonces va a ser 5 logaritmo de base 4 de 16. Bueno, acabamos de hacer la descomposición de 16, que es 2 a la cuarta. Entonces, ¿cómo voy a poner? Logaritmo 5 logaritmo base 4. En vez de poner 16, voy a poner 2 a la cuarta. Muy bien. Entonces, las bases son iguales. Entonces multiplico acá y me va a salir 20.
De esta forma entonces resolvimos un problema sobre logaritmo de una potencia. Por último, me falta logaritmo de una raíz. ¿Qué significa esto, logaritmo de una raíz? Bueno, me dice el logaritmo de una raíz es el logaritmo del radicando dividido por el índice de la raíz. Si yo tengo la reglita acá, logaritmo de base A, de B, y acá tengo n, el índice de la raíz. Puede ser una raíz cuadrada, una raíz cúbica y así sucesivamente. ¿Qué dice la regla? La regla me dice que el logaritmo de la misma base, lo que me molesta es la raíz. Entonces, ¿qué hacemos? Va a pasar a dividir acá con el índice y así se elimina la raíz. Por ejemplo, si yo tengo logaritmo de base 2 por raíz de 8. En este caso es una raíz cuadrada, el índice es 2. Aplico la fórmula que dice logaritmo de base 2 por 8 dividido 2, porque esta es una raíz cuadrada, tiene su índice es 2. Muy bien, descompongo 8, la base es 2. Me va a quedar acá 4, 2, 2, 2, 1. Tengo 2 al cubo. Entonces, ¿cómo voy a poner esto? Voy a poner logaritmo base 2, en vez de poner 8, voy a poner 2 al cubo dividido 2. ¿Y cómo va a quedar? El exponente dividido la base. Por lo tanto, me va a quedar 3 sobre 2. La respuesta entonces va a ser 3 sobre 2. Hacemos otro. Logaritmo de base 7 de raíz cuadrada. Fíjese que es una raíz cuadrada, por eso no tiene nada aquí en el índice, de 2401. ¿Qué dice la regla? Va a ser logaritmo base 7, desaparece la raíz, 2401. Y como el índice acá vale 2, entonces dividido 2. Voy a descomponer 2401 entre 7. Porque la base es 7, por lo tanto tengo que descomponer entre 7. 2401 dividido 7 me va a dar 343. Dividido 7 me va a dar 49. Dividido 7 me va a dar 7. A 7 me va a dar 1. Tengo acá 7 a la cuarta. Entonces voy a tener acá logaritmo base 7. En vez de poner 2401, voy a poner 7 a la cuarta sobre 2. Por lo tanto, ¿cómo quedaría la respuesta? El exponente, que es 4, dividido 2, se puede simplificar, me queda 2. Y la respuesta entonces es 2. De esta forma entonces hemos visto las 4 propiedades de un logaritmo. Logaritmo de un producto, de un cociente, de una potencia y de una raíz.